Hola a todos, soy la Miss Brice. Espero te encuentres bien y sea de utilidad este video. Bienvenido a nuestro canal. Hoy estudiamos intensidad de campo eléctrico. La Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre cada cuerpo que está sobre o cerca de la superficie de la misma. La fuerza aumenta o disminuye dependiendo de la distancia a la que se encuentra cada cuerpo con respecto a la superficie de ella. A mayor altura se vuelve imperceptible. El campo que tiene la Tierra se observa por la presencia de la carga negativa que altera las propiedades del espacio que lo rodea, ya que ejerce una fuerza de naturaleza eléctrica sobre una carga cercana. Una carga positiva forma un campo eléctrico. Cuando se coloca una segunda carga de prueba, que es pequeña en comparación a la primera, están separadas una distancia, por lo que la intensidad del campo eléctrico es igual al cociente de la fuerza que actúa sobre ella y la magnitud de la carga. Los valores de la fuerza y la carga son valores absolutos. Sabemos que la fuerza que existe entre dos cargas es el cociente del producto de sus cargas entre la distancia que están separadas al cuadrado. Si sustituimos esta equivalencia en la fórmula de intensidad de campo eléctrico, obtenemos el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante por la carga 1 entre la distancia que se separa al cuadrado. El campo eléctrico depende del valor de la carga Q1 que establece el campo y la distancia D en un punto específico. La carga va a determinar o va a establecer un campo eléctrico. Cuando esta carga se coloca cerca de otra que es también positiva, entonces va a haber una repulsión. Cuando es una carga de signo contrario, es decir, una carga negativa, entonces se va a atraer hacia la carga negativa y va a ser una intensidad de atracción. En este problema nos están pidiendo la intensidad de campo eléctrico de una carga de 850 microcoulombs en un punto situado a 15 centímetros de la carga. Representando en un diagrama quedaría, aquí observamos, la carga va a provocar o tiene un campo eléctrico. Y vamos a ver su intensidad en un punto determinado. Y nos están diciendo que está a 15 centímetros de la carga. Por lo tanto, en esta posición están los 850 microcoulombs, que son los que están provocando el campo eléctrico. Y el punto es el que nos están pidiendo qué tanta intensidad existe entre la carga y el punto. Antes de realizar nuestras operaciones tenemos que hacer las equivalencias. La carga de 850 microcoulombs son 850 por 10 a la menos 6 coulombs. Los 15 centímetros son 0.15 metros. De las dos fórmulas que tenemos de intensidad de campo eléctrico, utilizaremos la segunda, ya que tenemos la carga que se coloca en el punto determinado y la distancia a la que queremos saber la intensidad. Intensidad es igual a la constante por la carga 1 entre la distancia a la que queremos saber la intensidad al cuadrado. Sustituyendo valores tenemos, realizando operaciones parciales, 7.650.000 entre 0.0225. En el numerador quedaría newton metro cuadrado sobre coulomb, ya que un coulomb se simplifica. Y en el denominador quedaría metro cuadrado. Colocamos la unidad para hacer una fracción compuesta. Los medios van en el denominador, metro cuadrado por coulomb, entre extremos van en el numerador. Y aquí se simplifica metro cuadrado. Realizando la operación nos dice que son 340 millones de newton sobre coulomb. Sabemos que esto es 340 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. O bien 340 mega newton sobre coulomb. Así determinamos que la carga de 850 microcoulomb, que está situada a 15 centímetros de un punto, tiene una intensidad de campo de 340 mega newton sobre coulomb. En este problema menciona que un cuerpo con carga de menos 12 por 10 a la menos 9 coulomb experimenta una fuerza de 20 por 10 a la menos 9 newtons y esa la ejerce hacia abajo y está colocada a una distancia determinada de ese campo eléctrico. En un diagrama quedaría: esta es la carga que se está colocando, que está experimentando una fuerza de 20 por 10 a la menos 9 newtons. Y como está hacia abajo, es en esta posición. Esta carga está colocada a una distancia determinada, menos 12 por 10 a la menos 9 coulombs. La distancia la desconocemos, pero sabemos que está ejerciendo una fuerza de 20 por 10 a la menos 9 newtons. Podemos utilizar la primera fórmula. Nos están solicitando la intensidad de campo eléctrico en este punto. La fórmula, sustituyendo valores,
newtons, entre 12 por 10 a la menos 9 coulombs. Realizando la operación, intensidad de campo eléctrico es 1.67 newtons sobre coulomb. Solicita cuál es la fuerza ejercida sobre una partícula alfa que es colocada en este punto. Entonces la segunda carga se colocaría en el lugar de menos 12. La partícula alfa es igual al doble de la carga del electrón. Entonces la carga será 3.24 por 10 a la menos 19 coulombs. Nos están pidiendo la fuerza ejercida. Utilizaremos la misma fórmula. Despejando a fuerza, podemos decir que es el producto de la carga que se coloca a esa distancia por la intensidad de campo. Sustituyendo valores, es igual a 3.204 por 10 a la menos 19 coulombs por la intensidad de campo eléctrico, que va a ser 1.67 newton sobre coulomb. La fuerza ejercida sobre la partícula alfa es de 5.35068 por 10 a la menos 19 newtons, ya que coulomb se simplifica. Y estos son los dos valores solicitados. La intensidad del campo eléctrico en ese punto con la carga de menos 12 por 10 a la menos 9 y la fuerza que se ejercida cuando se coloca una carga alfa en el mismo punto. En este problema nos están solicitando la intensidad de campo eléctrico en el aire provocada por una carga de 30 por 10 a la menos 10 coulombs y está a una distancia de 30 centímetros. Además, nos está pidiendo la fuerza en ese campo eléctrico que está produciendo sobre otra carga y está también situada a los 30 centímetros del primero. Representado en un dibujo quedaría: la carga 1 está produciendo un campo eléctrico y de ahí vamos a calcular la intensidad de campo eléctrico con respecto a la carga 1, que es la de 30 por 10 a la menos 10 coulombs. Después nos está pidiendo que determinemos la fuerza que se está ejerciendo sobre otra carga de 12 por 10 a la menos 9 coulombs que se coloca a los 30 centímetros. Para determinar la intensidad de campo eléctrico tenemos carga, distancia y la constante. Entonces podemos usar la segunda fórmula, ya que la carga 1 es la que se coloca en el centro, porque es la que va a producir la intensidad del campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico es igual a la constante por la carga 1 entre la distancia a la que queremos saber la intensidad al cuadrado. Sustituimos valores. Realizando operaciones parciales, 27 newton metro cuadrado sobre coulomb entre 0.09 metros cuadrados. Colocamos la unidad para hacer operaciones de fracciones compuestas. La multiplicación de los medios van en el denominador. La multiplicación de los extremos van en el numerador. Y aquí observamos que se simplifica metro cuadrado. Realizando la operación, determinamos que la intensidad de campo eléctrico que ejerce o producirá la carga de 30 por 10 a la menos 10 coulomb es de 300 newtons sobre coulomb. Ahora, al momento de colocar una fuerza a la misma distancia, ya con esa intensidad que conocemos, queremos saber qué fuerza se está ejerciendo sobre esta segunda carga. Y para esto utilizaremos la primera fórmula. Intensidad es igual a fuerza sobre carga. Despejando a fuerza, decimos que es intensidad por carga 2. Sustituyendo valores, decimos que la fuerza es igual a 300 newton sobre coulomb por 12 por 10 a la menos 9 coulombs. Realizando operaciones, 3.6 por 10 a la menos 6 newton. Esta es la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre la carga de 12 por 10 a la menos 9 coulombs. Determinar la intensidad de campo eléctrico producido por las cargas Q1 y Q2 en el punto P considerado positivo, de acuerdo al siguiente diagrama. Tenemos una carga positiva que se va a atraer hacia el electrón. La carga 2 es de menos 8 microcoulombs y la carga 1 es de 10 nanocoulombs, que es la positiva, está ejerciendo un campo eléctrico hacia la carga y al mismo tiempo también va a ser uno de repulsión con la carga del punto P. Determinando los ángulos de este diagrama, aquí tenemos el triángulo formado y los ángulos de acuerdo a la inclinación en los que se encuentra el punto P con cada una de las cargas. Representándolo en un plano cartesiano, este ángulo es de 60, por lo tanto el ángulo de la intensidad 1 será de 120 grados. Aquí tenemos un plano cartesiano en donde el punto P es la intersección de ambos ejes, X y Y. En el problema nos está diciendo que hay que determinar el campo eléctrico
producido por dos cargas. Esas dos cargas ya tienen un campo eléctrico. Al momento de acercar la carga, va a tener una atracción o una repulsión de acuerdo al signo de las cargas. Cuando se acerca el punto P al punto de la carga negativa, se va a atraer hacia la negativa y quedaría la fuerza representada en el tercer cuadrante. Cuando el punto P lo acercamos a la carga 1, se va a repeler, por lo tanto va a estar en el segundo cuadrante, ya que las dos son positivas y se van a repeler. Ya tenemos nuestro diagrama y ahora vamos a determinar las componentes para encontrar a las intensidades en X. Será la intensidad por coseno del ángulo. La intensidad en Y va a ser la intensidad por seno del ángulo. Y el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de las intensidades en Y entre las intensidades en X. Primeramente, tenemos que determinar la intensidad de campo eléctrico de cada carga con respecto al punto P. Utilizaremos la segunda fórmula, ya que la carga que estamos utilizando va a ser la que está ejerciendo el campo eléctrico. E1 es igual, realizando operaciones parciales, 90 newton metro cuadrado sobre coulomb, ya que solamente una carga de coulomb se simplifica. Realizando operaciones a 1000 newton sobre coulomb, ya que metro cuadrado se simplifica. Esta es la intensidad 1, intensidad 2. Simplificando, 72.000 newton metro cuadrado entre una intensidad de campo de 8.888.888.89 newton sobre coulomb, ya que se simplifica metro cuadrado. Para obtener las componentes de la intensidad en X y Y de cada una de ellas, se va a utilizar las funciones trigonométricas, y para obtener intensidad de campo eléctrico 1 en X es igual a 1000 por coseno de 120 y son menos 500 newton sobre coulomb. La intensidad 1 en Y es igual a 866.025 newton sobre coulomb. El 2 hacemos el mismo procedimiento y sería menos 4.444.445 newton sobre coulomb. Y la componente 2 en Y es menos 7.698.003.59 newton sobre coulomb. Ahora hacemos la sumatoria de las intensidades en X, que es igual a menos 500 newton sobre coulomb menos 4.444.444.45 newton sobre coulomb, siendo una intensidad de campo eléctrico de menos 4.444.944.45 newton sobre coulomb. La sumatoria de las intensidades en Y es igual a 866.025 newton sobre coulomb menos 7.698.003.59 newton sobre coulomb, teniendo una sumatoria en Y de menos 7.697.137.565 newton sobre coulomb. Intensidad de campo eléctrico resultante es igual a la raíz cuadrada menos 4.444.944.45 newton sobre coulomb al cuadrado más menos 7.697.137.565 newton sobre coulomb al cuadrado, obteniendo una intensidad de campo eléctrico de 8.889.254.926 newton sobre coulomb. La intensidad resultante se encuentra en el tercer cuadrante, ya que sus componentes X y Y son negativos. Y esta es la intensidad de campo eléctrico producido por la carga 1 y 2 con respecto al punto P. Hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad. Recuerda suscribirte, compartir con amigos y compañeros, darnos un like y activar la campanita para ser de los primeros en recibir los siguientes videos. Muchas gracias. Hasta luego.